Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es martes ya, estamos a 4 del mes de junio, se está yendo el año. Bienvenidos a esta jornada donde tenemos algunas informaciones de las más importantes, digo algunas porque no caben todas, los hechos más relevantes de las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo. Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión y también nuestro contenido en audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche para mayor cobertura. En el día de hoy tenemos, como dijimos, muchos temas. Sigue todavía el debate de la ordenanza del Ministerio de Educación respecto de la llamada equidad de género, de ideología de género, que ha sido atacado por diferentes sectores y defendido ese proyecto, esa ordenanza, por el Ministerio de Educación a capa y espada. El propio ministro Antonio Peña Mirabal lo vi esta mañana en un programa de televisión donde estaba defendiendo, y vi en otro programa una funcionaria importante de educación hablando del tema, defendiendo a capa y espada, como todo un gladiador de la antigua Roma, defendiendo ese proyecto, esa idea, y él lo plantea, lo defiende en base a que eso fue consensuado en uno de los planes de educación de hace muchísimos años. Eso va a seguir para largo. Voy a hablar un poquito de esto cuando avance el programa. Vamos a ver en el día de hoy cómo están las condiciones del tiempo. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que las condiciones del tiempo continúan bajo la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera sobre nuestro país. Por lo tanto, seguirá un ambiente de inestabilidad ligeramente cargado de humedad que provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias localidades de las regiones noreste, sureste, noroeste de la cordillera central y la capital de la República. Para las próximas 18 a 24 horas se espera un incremento de la nubosidad producto de la inestabilidad asociada a la vaguada sobre nuestro territorio, por lo que ONAMED pronostica aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las mismas regiones ya mencionadas. Las temperaturas continuarán ligeramente calurosas, principalmente durante el día. La ONAMED informa de un área de baja presión que está generando nubosidad y aguaceros sobre el suroeste del Golfo de México, presentando probabilidad de un 50% para convertirse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas. Sin embargo, este sistema, por su posición y movimiento, no ofrece peligro para la República Dominicana. El reporte de meteorología para lo que resta del día y las próximas jornadas. Meteorología. Bueno, volviendo al tema de la ordenanza de educación, decía que el ministro Antonio Peña Mirabal estuvo en un programa defendiendo a capa y espada esa disposición que ha sido fuertemente cuestionada y atacada por diferentes sectores, siempre los sectores más conservadores. Eso es lógico que ocurra en toda sociedad. Los sectores conservadores son los que se resisten a los cambios, a estos movimientos sociales, pero Peña Mirabal decía que esa ordenanza encuentra su base en los proyectos pasados de los programas sobre educación que se preparan durante
para los próximos 10 o 20 años. Y decía él que el proyecto que le da sustento a esa ordenanza fue firmado por los mismos que hoy atacan la ordenanza. Y citaba ahí a representantes de la Iglesia Católica, representantes de las iglesias evangélicas, representantes de la sociedad civil conservadora que hoy ataca el proyecto, sectores del gobierno, sectores de los colegios privados y colegios católicos, colegios evangélicos, bueno, una diversidad de representantes de la sociedad dominicana. Entonces dice que no entiende por qué hoy atacan esa ordenanza. Obviamente que el proyecto era solo un enunciado. Es como la Constitución de la República, que hace enunciados y entonces manda que una ley le dé amplitud a esos enunciados, porque una Constitución no puede abarcar todo lo que deba normar, sino son pinceladas. Y entonces, por eso siempre dice, la ley se encargará de definir esta cuestión. Es más o menos lo que dice la Constitución. Todos sabemos lo que dice. Entonces, dice que el proyecto no podía abarcar el contenido de las diferentes, o los contenidos de las diferentes ordenanzas que después se emiten, y que por lo tanto lo que se ha hecho ahora es sobre la base de ese proyecto de definición de objetivos a largo plazo. Bien, lo que están atacando los sectores no fue la ruta que trazó el proyecto, sino ya los aspectos específicos de la llamada ideología de género, que es como lo han definido un poco para darle sustento a la oposición. Dice el ministro que no se trata de eso, sino de igualar derechos en la sociedad dominicana. El proyecto, no creo que ni el proyecto ni la ordenanza hayan entrado a un terreno tan espinoso como establecer, bueno, no han entrado en ese, como ha ocurrido en otras sociedades, de reconocer o no reconocer, sino disminuir, que es lo peor, el concepto de familia formada por un hombre y una mujer. En otras sociedades eso lo han dejado ahí medio en nebulosa, perdón, dando a entender que una familia puede estar formada por 2 hombres o 2 mujeres. Y eso contraviene ampliamente la definición de familia, que está conformada por un hombre y una mujer, y ya luego una familia empleada, que cuando vienen los hijos. Aquí no se ha llegado a ese extremo todavía de pretender que una familia legalmente reconocida y socialmente aceptada es de una pareja del mismo sexo.
Lo que sostienen los críticos de la ordenanza es que si se permiten estos avances estos cambios tan dramáticos en la escuela, se estaría dando lugar a que se fuera perfilando la posibilidad de reconocer que una familia la conforman 2 hombres o 2 mujeres. El ministro dice que ni por asomo se ha pensado eso, pero es bueno que los críticos por lo menos hayan levantado la sospecha de que en algún momento se pudiera ir transitando por ese camino hasta lograr que en el Congreso Nacional se aprobara una ley que declara como bueno y válido el matrimonio homosexual, o sea, formado por un hombre, por 2 hombres o 2 mujeres, como ha venido ocurriendo en otras sociedades, otrora conservadoras, y de repente comenzaron a esa apertura a que llama la nueva sociedad, a que llama el nuevo, el criterio predominante en muchos lugares, de que el derecho a elegir que tiene una persona, o sea, elegir su preferencia sexual, debe ser organizado por una ley. Y así como los derechos, hay los demás derechos humanos, que ese derecho a decidir ser homosexual o lesbiana no está contenido en ninguna parte de la Declaración de los Derechos Humanos, pero que pueda considerarse en virtud de esta nueva forma de ver, que pudiera considerarse un derecho humano. Y ese más bien es un derecho, es un derecho social, o es un derecho personal. Habría que ver qué tipo de derecho es ese, o sí, pero sí es una prerrogativa que tiene la persona a decidir si se quiere unir en pareja a otra persona de su mismo sexo. Pero de ahí a organizarlo por ley, como ha ocurrido en otras partes, creo que aquí todavía falta un trecho bastante largo para llegar a eso. Pero si no se pone freno a determinadas intenciones, en cualquier momento pudiera eso estar siendo parte del debate en el Congreso Nacional. Y como sabemos que los congresos generalmente, en casi toda parte del mundo, están constituidos, y el de aquí también, por supuesto, están constituidos por gente que se va con la corriente, que se va por las tendencias, que se lleva mucho del populismo, y que cuando están buscando votos, los legisladores son capaces de cualquier cosa. No estaría de más que se advirtiera sobre esa posible tendencia o esa posible intención que se fuera perfilando para tener dentro de unos años la sorpresa de que en el Congreso Nacional anda rondando un proyecto que declara la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Usted
obviamente hay que respetar a todo hombre o mujer que decide ser diferente. Eso es un asunto que es una prerrogativa personal, pero eso debe quedarse todavía en el ámbito de esa preferencia no reconocida oficialmente. Vamos a la pausa y venimos con más contenido en geopolítica. Bien, seguimos en geopolítica. El gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, comunicó en el día de ayer a los intermediarios financieros, o sea, los bancos comerciales, las asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de crédito, que ya están disponibles los 29.000 millones de pesos que fueron anunciados la semana pasada como liberados por la Junta Monetaria para que esos sectores, los intermediarios financieros, canalizaran esos recursos hacia el sector productivo y de esa manera mantener la actividad económica en auge. Dice el gobernador que estos recursos serán para préstamos al sector productivo, los cuales son claves en el crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que en lo que va del presente año, o sea, los 6 meses, los 5 meses que han transcurrido de este año, ha tenido un crecimiento del PIB de alrededor de un 6%. Y de esta manera, estos recursos que estaban ahí represados en el Banco Central, producto de la aplicación del encaje legal y otras disposiciones de política monetaria que adopta la Junta Monetaria y el Banco Central, esos recursos ahora a ser liberados van a estar a disposición del sector productivo de diferentes renglones, industrial, comercial, agropecuario, básicamente el agropecuario que tenga menor riesgo, porque el sector agropecuario es uno de los sectores de más riesgo en la economía, y por eso la banca y demás agentes del sector financiero se cuidan mucho de disponer financiamiento para el sector agropecuario. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la sequía, que ha dado duro a los productores, tanto pecuarios como agrícolas. Entonces esos sectores no podrían hacer frente a sus obligaciones con los bancos, producto justamente de esa circunstancia imprevista de una sequía tan prolongada. Pero los demás sectores sí pueden apalancar buena garantía, y el riesgo es mucho menor. Mira, otro día una información que me dio mucha lástima, perdón, y fue que alguien escribió que esos 29.000 millones de pesos liberados por el Banco Central iban a beneficiar el proyecto de reelección del presidente Danilo Medina. Yo dije, bueno, pero un análisis tiene que ser sobre una base no solo real,
sino sobre una base seria. Porque hace años, mucho tiempo, con algunos incidentes, o algunos incidentales, vamos a decir así, algunos episodios incidentales en que el Banco Central fue utilizado para vagabundería, pero hace muchos años, 40 años vamos a decir, y específicamente en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, del doctor Leonel Fernández y ahora el licenciado Danilo Medina, el Banco Central nunca ha sido utilizado para politiquería. Esos mandatarios se cuidaron, y se cuida el actual, de que las políticas del Banco Central no estén influidas por ni el partidismo, ni coyunturas electorales, ni apetencias de un gobernante, nada de eso. Que el Banco Central se maneje como lo que es un organismo muy delicado, un organismo que debe ser, y así lo han permitido esos gobernantes y lo permite el presidente Danilo Medina, una entidad autónoma, de que sus políticas generen mucha credibilidad, porque de ellas depende la estabilidad de la tasa de cambio, la estabilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés. De ellas depende fundamentalmente la salud económica de la República Dominicana. Por lo tanto, lanzarse a una especulación de esa categoría, yo creo que no le hace nada, ni le abona a la credibilidad del autor del análisis, y mucho menos le hace bien a la institución Banco Central, ni le hace bien en sentido general al país. Si esas políticas, que no es el caso, no es verdad que Héctor Valdés Albizu va a permitir que nadie le trace pauta en el sentido de que toma determinada política que me beneficie, toma determinada decisión que me beneficie política o electoralmente, no es verdad que lo va a tolerar. Pero si ese fuera el caso, estaríamos llegando al fin de la credibilidad del Banco Central. Y ese no es el caso. Por algo, Valdés Albizu lleva 18 años como gobernador del Banco Central. En los primeros gobiernos, en el último gobierno del doctor Joaquín Balaguer, lo encontró Leonel Fernández y lo dejó los 4 años. Vino el incidente, o el incidental, bueno, un accidente, ¿no? Ni siquiera ni incidental ni incidente. Un accidente del 2000 al 2004, cuando los gobernadores del Banco Central fueron otras personas que condujeron la política monetaria, la política cambiaria del banco, que son las políticas fundamentales que maneja el Banco Central. Lo condujeron a un desastre de que todos recordamos, y luego cuando regresa el doctor Leonel Fernández en el 2004, vuelve y coloca a Héctor Valdés y lo deja 8 años. Llegó el presidente Danilo Medina, lo ratificó y ya lleva los 6 años del presidente, 6 años y pico del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Por la prudencia. Primero, el entrenamiento de 40 años en el Banco Central, la formación en el área económica y la prudencia con que las políticas que aplica
el Banco Central y la Junta Monetaria, bajo la dirección de Héctor Valdés Albizu, garantizan que los sectores fundamentales de la República Dominicana no se van a acostar hoy, esta noche, con un panorama X y que mañana se van a despertar con otra situación totalmente diferente. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, hay que cuidar y apoyar las políticas y las medidas que adopta el Banco Central, porque van dirigidas al fortalecimiento de la estabilidad en todos los órdenes de la República Dominicana. El que no está muy dispuesto a que el mundo se encuentre estable es el presidente de los Estados Unidos. Ha venido litigando con México. Bueno, México, por ejemplo, tiene información de que México ha respondido muy prudentemente a lo que ha dispuesto, o las amenazas del presidente de los Estados Unidos de aplicar, de incrementar aranceles, porque le reclama a México que adopte políticas duras para enfrentar la inmigración, que México es uno de los que más aportan inmigrantes a los Estados Unidos. Además, su territorio es utilizado por estas caravanas de centroamericanos que han llegado por miles al territorio mexicano con la intención de llegar a los Estados Unidos. Pero por otra parte, los chinos no se están quedando tranquilos y la siguiente información habla del fortalecimiento de las relaciones entre China y Rusia, que son las otras dos potencias que compiten con los Estados Unidos. Esto en ocasión de que el presidente Donald Trump sigue martillando y sigue fuñendo con meterse en una guerra comercial con China y también litigando ya en el campo militar y geopolítico con Rusia. Vamos a ver esa información. Moscú y Pekín cada vez más cerca. Ambos tienen que lidiar con la política exterior de la administración Trump y eso les está uniendo. Ese acercamiento, unido a la caída del rublo debido a la presión internacional por la anexión de Crimea hace 5 años, han hecho que explote el turismo chino en Rusia. Muchas familias, como la familia Cui, pueden ahora permitirse el viaje. Vienen de la provincia de Yunnan, en el sureste de China, están visitando Rusia por primera vez y dicen estar fascinados por la política, la comida y la historia de este país. Es el ejemplo perfecto del tipo de turistas que Moscú está encantado de ver. El número de turistas chinos en Rusia casi se ha duplicado desde 2014. Moscú espera ver un impulso tan grande en otras áreas de su economía. Y la pregunta es cómo puede afectar la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el diálogo entre Moscú y Pekín. Este miércoles, Vladimir Putin recibe a su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita de Estado de 3 días que servirá para afianzar las relaciones bilaterales. Esta es la 29ª vez que se reúnen desde 2013. Ambos mandatarios se entienden perfectamente y esa sintonía no hace más que crecer a medida que aumentan sus problemas con Washington. Rusia está experimentando una escalada de las sanciones. China, la guerra comercial con Estados Unidos. Lo quieran o no, los estadounidenses han ayudado a chinos y rusos a acercarse mucho más. La luna de miel en las relaciones chino-estadounidenses básicamente servía para unir la economía mundial. Y ahora nos enfrentamos a una nueva etapa y nadie puede decir qué sucederá. Es muy importante que a nivel internacional haya una fuerza que equilibre los factores negativos o desestabilizadores, y la alianza ruso-china podría convertirse en ese tipo de fuerza.
Xi Jinping participará en un foro económico en San Petersburgo el viernes. Se espera la firma de decenas de pequeños acuerdos de cooperación en materia de comercio e inversión, incluyendo la energía y el petróleo. Sin duda, Rusia quiere que China llene los vacíos creados por las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos dudan de que sea posible. En primer lugar, China no va a perder los mercados occidentales en favor del pequeño mercado de la Federación Rusa. Somos incomparables en tamaño. En segundo lugar, los negocios privados en China tienen miedo de las sanciones impuestas a empresas y bancos en Rusia. A nivel de la diplomacia internacional, la simple posibilidad de una alianza Pekín-Moscú podría tener importantes consecuencias. Podría afectar desde a temas sobre el Ártico hasta Oriente Próximo, desde Corea del Norte hasta Venezuela. Estos son solo algunos de los temas en la agenda de Putin y Xi para esta semana. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, y de vuelta con geopolítica y el contenido de este día. Tenemos que el sector que encabeza el presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, por boca de José Ramón Peralta, que es miembro del Comité Central del PLD y ministro administrativo de la Presidencia, ha dicho que la propuesta que presentó o que ha aireado al sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández es antidemocrático y aniquilaría al PLD. Dice José Ramón Peralta que la reserva de hasta un 19% de las candidaturas de todas las posiciones que actualmente están desempeñando, o sea, que se reservarían para que los mismos incumbentes repitieran esa propuesta, en nada ayuda al fortalecimiento del PLD. Por su lado, dice el presidente de la Cámara de Diputados, el miembro del comité político, Radamés Camacho, que el sector del presidente Danilo Medina se va a acoger a lo que establece la ley. Eso por un lado. Por otro lado, Luis Abinader, el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, ha insistido a la Junta Central Electoral que se acoja a lo que establece la ley y establezca y disponga que en las próximas elecciones haya 4 boletas. Una boleta, eso, boletas ya para los alcaldes y regidores en las elecciones del mes de febrero, el próximo mes de febrero, y que en las generales de mayo, que incluyen presidente y el Congreso, entonces ahí se establece la boleta presidencial y también por separado la de senador y diputado. Dice Luis Abinader que el PRM va a insistir para que se aplique lo que establece la ley 1519 sobre el régimen electoral y que no van a descansar hasta que se derogue la resolución de la Junta Central Electoral que dispuso el voto de arrastre en el Distrito Nacional y otras 5 demarcaciones, y que en las demás 26 demarcaciones no haya voto de arrastre, o sea que los diputados, se vote por los diputados y directamente por el senador. Dice Luis Abinader que eso es una violación a la ley tanto del régimen electoral como de la ley de partidos.
y que va a continuar el PRM luchando para que eso se deje sin efecto. Y a propósito, el Procurador General de la República emplazó a Luis Abinader a que presente las pruebas de los nombres y todo lo que tenga a la mano sobre su denuncia de que existe una organización mafiosa que se dedica a sacar presos internos, como le llaman ahora, por las noches para que cometan asaltos y asesinatos y se les regresa a la prisión. Es una denuncia muy grave que Luis no presentó ninguna prueba y por eso está el procurador emplazándole a que presente esas pruebas para tomar las medidas que ameriten, en ese caso muy grave, porque habría que suponer el nivel de complicidad con el delito que existe en las prisiones para que se sustraigan prisioneros, evidentemente que para usarlos y pagarles para cometer hechos delictivos, en este caso asesinatos, y cuando viene a amanecer ya ese preso está de nuevo en la prisión. Tiene que haber una organización muy bien estructurada para que este tipo de cosas pueda llevarse a cabo sin dejar rastros y sin dejar evidencias de quienes la integran. Lo que siempre se ha dicho es que desde las prisiones, no solo en la República Dominicana, sino también prácticamente en todas las prisiones, no creo que en Estados Unidos se llegue a esos niveles todavía, pero que desde las prisiones existen grupos, organizaciones que estafan a ciudadanos que se dejan estafar mediante pedidos de dinero en cuentas supuestamente para favorecer para cualquier cosa. Y que desde las prisiones se hacen llamadas de que fulano tuvo un accidente y que le lleve a Mengano en tal lugar dinero para evitar que esa persona tenga problemas con la ley, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. En el pasado, en ocasión del asesinato del senador Darío Gómez de Santiago Rodríguez, eso ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía, creo que fue en el 2001 fue, o 2002, no recuerdo bien la fecha. Sé que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, se asesinó ese diputado y siempre se dijo que los autores materiales de ese asesinato habían sido prisioneros que fueron sacados de una cárcel para que ejecutaran ese asesinato. No recuerdo bien si en ese momento se presentaron las pruebas, creo que no. Creo que no, se dijo eso, que Darío Gómez había sido mandado a matar por el crimen organizado, porque él como presidente de la Comisión de Justicia del Senado estaba apoderado de un proyecto de ley que era muy duro contra los narcotraficantes y que estos sectores se agenciaron de la ayuda de mafiosos y de delincuentes enquistados en la Policía Nacional para que sacaran a presos que llevaron a cabo el asesinato de Darío Gómez, que fue atacado a tiros cuando visitaba a un amigo que ese día estaba de cumpleaños, fue una noche, 7 u 8 de la noche, que estaba de cumpleaños y fueron y atacaron
la actividad, pero al único que mataron fue a Darío Gómez. Nadie más resultó herido, evidentemente que fue no era una actividad masiva, fue una casa. Fue muy bien dirigido, solo hacer daño al senador, que fue muerto a tiros. Entonces, si Luis Abinader tiene pruebas de esto, le haría un gran favor y un gran servicio a la República Dominicana, señalando los nombres o dando las posibles coordenadas para que el Ministerio Público siguiera la investigación. Pero lanzar así una granada fragmentaria, una especie sin confirmación y sin elementos de pruebas, yo creo que le hace un flaco servicio a la República Dominicana, pero además deja mal parado a quien la formula. Los políticos, sobre todo cuando están en esa categoría ya de Luis, que fue candidato presidencial y evidentemente que tiene todas las posibilidades de ser de nuevo candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y en esa condición competir también con buenas posibilidades de ganar las elecciones. Cuando un político está en ese nivel de influencia, debe tener mucho cuidado con lo que dice, porque de no sustentar su denuncia con elementos más o menos tangibles, puede terminar siendo un boomerang y la gente lo perciba como alguien que lanza una acusación, lanza una imputación, no presenta pruebas, entonces lo catalogan como un difamador o como un mentiroso. Entonces los políticos deben tener mucho cuidado para cuidar su imagen y sobre todo cuidar su palabra para que lo próximo que diga, la gente lo crea sin mirar para atrás, como decimos popularmente. Es un consejo no pedido, un consejo gratuito y no pedido, por lo tanto, la posibilidad de que no sea aceptado es bastante elevada. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención de este día, como todos los días a esta hora, aquí en EN Televisión. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo de regreso con geopolítica y los temas más importantes de nuestro acontecer. Sigan con EN Meridiano.